Ok, muy buenos días chicos. Vamos a continuar entonces con nuestros avances para el día de hoy. Em, Estaba tratando de hacer lo del syncing, acá de las anotaciones para el día de hoy con el OneNote. Pero bueno, creo que por ahora vamos a tener que trabajar acá. Ya. Entonces, las anotaciones, chicos, de la clase anterior se encuentran ya em, en la pestaña correspondiente que habilité en Teams para tal propósito. Entonces, ustedes ya pueden ir accediendo a las anotaciones que hemos generado la anterior clase. Entonces, vamos a ir generando, vamos a ir trabajando en este mismo contexto para, para nuestras siguientes clases también. Entonces, ahora mismo yo estoy realizando la habilitación de esto por acá. Y permítame verificar si esto está funcionando como se espera. Entonces, necesito hacer algunas verificaciones por acá antes de que podamos continuar con esto. Es medio raro esto, la verdad no me está dejando sincronizar esta nueva pestaña como la vez pasada, lo cual es medio raro, pero bueno, de todas maneras vamos a continuar a este nivel y vamos a ver cómo eh, vamos luego avanzando con esto. Bien. Entonces, dentro de lo que es Teams, acabo de agregar una nueva pestaña donde voy a estar básicamente colocando las anotaciones para el día de hoy. Entonces, ustedes pueden ir a la par siguiendo el material que yo voy a estar agregando a ese nivel. Entonces, bueno, primeramente vamos a realizar una breve recapitulación de los puntos que estuvimos viendo en nuestra anterior clase. Esencialmente, habíamos ingresado al tema de estadística en general. Habíamos definido básicamente los tipos de estadística que podemos encontrar. Entonces, en este sentido, habíamos establecido de que la estadística descriptiva se encarga esencialmente de poder establecer las características de, de una distribución que nosotros podemos tener a disposición nuestra, mientras que la estadística predictiva se encarga de realizar inferencias. Entonces, este término inferencias es algo que nosotros comúnmente vamos a estar utilizando para referirnos a algo que se proyecta en el futuro, algo que se espera que va a suceder en un futuro como tal. Entonces, mientras que la estadística descriptiva se concentraría en resumir las características de una distribución, porque lo que debemos tener en cuenta en todo este contexto es que eh, si nosotros tenemos un dataset específico, pues este dataset va a ser bastante extenso como para poder, a partir de ellos, a partir de él, eh, tener una idea de cuáles son las características que este trae para nosotros. Entonces, en este sentido, lo que nosotros hacemos es hacer uso de una serie de medidas dependiendo
del tipo de distribución del cual nosotros estamos hablando y a partir de estas características poder establecer cuál es el comportamiento general de nuestra distribución. Es así, por ejemplo, que cuando nosotros realizamos el cálculo de medidas de tendencia central, tales como la media, la mediana, la moda que estuvimos viendo en la anterior clase, lo que estamos haciendo es describir esa distribución, obtener sus parámetros esenciales. Ok, entonces lo último que habíamos visto era el tema del cálculo de de diversas medidas de tendencia central, en este caso. Entonces, ahora vamos a continuar con un ejemplo en el cual vamos a realizar el cálculo de la moda, pero aquí hay algunas consideraciones que nosotros vamos a tener en cuenta. Inicialmente habíamos visto que el cálculo de la moda se lo realizaba en base al elemento que tenía la mayor frecuencia. Es decir, si yo, por ejemplo, tenía un dataset que registraba edades de varias personas, entonces lo que yo tenía que hacer a este nivel era, para identificar la moda, pues encontrar cuál es el elemento que más se repite. Y ese elemento que más se repite vendría a ser la moda de la distribución. Sin embargo, hay casos en los cuales nosotros vamos a tener no valores discretos propiamente dichos, sino que más bien vamos a tener rangos de valores que están asociados a una frecuencia determinada. Entonces, por ejemplo, si lo que nosotros queremos hacer ahora es determinar la moda, ¿sí?, de una distribución donde los datos son continuos, y esto significa que nuestra distribución de frecuencias va a estar expresada en la forma de rangos, entonces vamos a suponer el siguiente ejemplo. Lo que ahora queremos hacer es identificar cuáles son, por ejemplo, los tiempos de vida útil que tienen diversos equipos, y vamos a ir contando estos valores. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Primeramente, lo que vamos a hacer es vamos a registrar las diversas opciones que podemos tener. Entonces, acá yo voy a crear una primera columna que va a ser, por ejemplo, el tiempo de vida del instrumento. Y aquí vamos a identificar diversas categorías. Podría no durar ni siquiera una hora, por ejemplo, o podría durar hasta 20 horas. Podría durar entre 20 y 40 horas. Podría durar entre 40 y 60 horas, entre 60 y 80, entre 80 y 100 y finalmente entre 100 y 120. Entonces, como nosotros podemos tiempo de vida útil, el equipo electrónico como tal. Entonces, como ustedes pueden advertir, todas estas categorías tienen básicamente el mismo tamaño, es decir, el rango, cada uno de los rangos que nosotros vemos acá tienen el mismo número de valores posibles. Entonces, podríamos decir que todos estos rangos tienen un número de posibilidades que es exactamente el mismo. En la siguiente columna, lo que vamos a hacer es registrar las frecuencias absolutas, f sub i. Entonces, como resultado de este análisis que nosotros estamos realizando, vamos a suponer, por ejemplo, que hay 10 equipos que ingresan en esta primera categoría de durar entre 0 y 20 horas en total. Vamos a tener, por ejemplo, 35 equipos que duran entre 20 y 40 horas. Vamos a tener 52
que duran entre 40 y 60 horas. Vamos a tener 61, que duran entre 60 y 80 horas. Luego vamos a tener 38, que duran entre 80 y 100 horas. Y finalmente 29, que duran entre 100 y 120 horas. Entonces, todos estos son los valores que nosotros vamos a ir encontrando en esta distribución. Entonces, yo voy a formatear algunas cosas por acá para que esto se pueda ver mejor. Y bueno, ahí tenemos entonces nuestra tabla de frecuencias, mis estimados. Y ahora, lo que nos piden a este nivel es realizar el cálculo de la moda propiamente dicho. Entonces, hay una diferencia entre este ejemplo en particular y lo que estuvimos viendo anteriormente, y es que ahora nuestra distribución está expresada en la forma de rangos. Entonces, ¿qué significa esto? De que los valores son continuos, en realidad, y por ello vamos a hacer uso de rangos para poder expresar las frecuencias absolutas, que serían los conteos en realidad de ocurrencias que vamos a tener que han de estar perteneciendo a cada una de estas categorías posibles. Entonces, en este caso en particular, cuando se trata de distribuciones continuas, hay que hacer una adecuación. En realidad lo que vamos a hacer para calcular la moda es que vamos a hacer uso de una fórmula que nos ha de permitir realizar este cálculo en particular. Y yo voy a ir anotando esta fórmula acá. Entonces vamos a decir que la moda, cuando estamos hablando de distribuciones continuas, cuando se trata de distribuciones continuas, entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a utilizar la siguiente fórmula para realizar el cálculo de la moda propiamente dicha. Entonces aquí vamos a tener que la moda va a ser igual a L. Luego voy a irles indicando qué son cada uno de los elementos que nosotros vamos a tener en esta fórmula. Pero primeramente vamos a tener el valor de L más F1 menos F0. Todo esto sobre 2 veces F1 menos F0 menos F2 por H. Esta es la fórmula entonces que nosotros vamos a utilizar para realizar el cálculo de la moda cuando estamos trabajando con este tipo de distribuciones continuas que están expresadas en rango. Ahora, en este caso, ¿cómo es que nosotros definimos cada uno de los elementos? L en realidad ha de ser el límite inferior del rango. Este va a ser el límite inferior del rango de valores donde está la moda que nosotros deseamos calcular. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es que vamos a proceder de la misma forma que en otros casos y vamos a encontrar cuál es la categoría donde está la máxima frecuencia. Eso sí se mantiene, ese procedimiento sí lo vamos a mantener, pero no se olviden que la moda es el elemento como tal, es el valor, no es la frecuencia. Entonces, para poder encontrar este valor es que tenemos que emplear la fórmula que ahora podemos apreciar acá. Entonces, f sub 1 va a ser la siguiente frecuencia en la tabla. F sub 0, bueno, en realidad f sub 1 es la frecuencia actual, la frecuencia que le corresponde a la moda. F sub 0 es la frecuencia anterior al de la moda. Y F sub 2 es la frecuencia siguiente al de la moda. Entonces, cuando ya ingresemos en particular al ejemplo que estábamos viendo, vamos a ver cómo ir aplicando esta fórmula. Luego, H
es el tamaño de cada uno de los rangos que tenemos en nuestra tabla de frecuencias. Entonces acá vamos a decir f sub 0 es la frecuencia anterior. Es la frecuencia anterior. Luego f sub 1 es la frecuencia actual. Y luego f sub 2, o la frecuencia modal en realidad, sería la frecuencia modal. Y f sub 2 vendría a ser la frecuencia siguiente. Mientras que h es el tamaño de cada rango. Entonces, de este modo, es como nosotros realizaríamos el cálculo de la moda cuando estamos trabajando en este escenario de distribuciones continuas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos ir identificando en este caso? Acá, para calcular la moda, lo primero que yo voy a hacer es encontrar cuál de estos elementos tiene la mayor frecuencia. Entonces, ¿cuál de ellos le correspondería a la mayor frecuencia? En este caso, podemos ver que claramente la categoría de 60 a 80 es la que tiene la mayor frecuencia, por lo tanto, esta sería la categoría modal. Ahora, para poder calcular, para poder determinar el valor propiamente dicho, lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula que acabo de presentarles hace un momento. Entonces, en este caso, yo voy a cambiar de tipo de letra para que podamos ir viendo esto. L, en este caso L, vendría a ser el límite inferior de esta categoría modal que nosotros tenemos. Entonces, entre 60 y 80, ¿cuál vendría a ser el límite inferior? Porque aquí tenemos un rango desde 60 hasta 80, entonces, ¿cuál vendría a ser el límite inferior de este rango que ahora estamos evaluando? 60. El límite inferior vendría a ser efectivamente 60, ¿verdad? Por lo tanto, el valor de L en esta fórmula va a ser igual a 60. Ahora, ¿cuál va a ser la frecuencia modal f sub 1? ¿Cuál vendría a ser la frecuencia modal? Que es, por si acaso, la frecuencia donde hemos encontrado, en realidad, la mayor frecuencia como tal, ¿no? F sub 1 vendría a ser 61. ¿Y cuál es la frecuencia anterior a esta que tenemos acá? ¿52? La frecuencia anterior vendría a ser 52. ¿Y cuál es la frecuencia siguiente, f sub 2? 38. 38, ¿verdad? Entonces, con estos valores, nosotros ya tenemos todo lo necesario para poder realizar el cálculo de la moda en este caso. Entonces, la moda va a ser igual a L, ¿no es cierto? Y L habíamos dicho de que es 60, ¿no es cierto? Más, en el numerador vamos a tener F1 menos F sub 0, y abajo vamos a tener 2F sub 1 menos F sub 0 menos F sub 2, y todo esto multiplicado por H. Entonces, F sub 1 es la frecuencia modal, que en este caso sería 61. Simplemente voy a hacer referencia a la celda acá. Y en el denominador vamos a tener dos veces la frecuencia modal, que en este caso sería 2 por 61, menos la frecuencia anterior, que sería 52,
menos la siguiente frecuencia, que sería 38. Y todo esto lo vamos a multiplicar por h, ¿no es cierto? Y h es el tamaño de cada uno de los rangos que vemos acá. Entonces, primeramente tenemos 0 al 20, luego 20 al 40, 40 al 60, etc. Entonces, el valor de h es el tamaño de cada uno de los rangos. Y ese tamaño va a ser 20 para nosotros. Porque entre 60 y 80 tenemos 20 posibilidades. Entonces, realizando este cálculo, vamos a tener que la moda vendría a ser, vamos a ver si esto está correcto. Deberíamos tener un valor que está entre estos dos que estamos definiendo acá. Entonces, f sub 1, perdón, acá en el numerador era la frecuencia modal, ¿no es cierto? Es decir, 61, menos f sub 0, que sería la frecuencia anterior. Eso es lo que nos dice la fórmula. Entonces, esto es 61 para nosotros y esto es 52. Aquí tenemos 2 por 61, menos 52, menos 38. Entonces, de esa forma es como nosotros deberíamos tenerlo. Y bueno, entonces la moda vendría a ser 65.6 y si redondeamos esto, vamos a tener 66. Esa sería la moda en este caso. Entonces, como ustedes claramente pueden ver, esta moda es un valor que está comprendido dentro de este rango que nosotros hemos definido de 60 a 80. ¿Ok? Entonces, haciendo uso de esta fórmula que acabamos de definir acá, es que nosotros realizaríamos el cálculo de la moda cuando se trata de distribuciones continuas, chicos. Entonces, para realizar este cálculo, vamos a necesitar el límite inferior del rango de valores de la categoría que estamos evaluando. Luego, vamos a necesitar la frecuencia modal, que va a ser la máxima frecuencia que vamos a tener en nuestra tabla. Vamos a necesitar la frecuencia anterior a la frecuencia modal, es decir, f sub 0, y también la siguiente frecuencia en nuestra tabla. Y también el tamaño de cada uno de los rangos que forman parte de nuestra distribución. Entonces, chicos, ¿estamos claros con esto? Con cómo emplear esta fórmula para calcular la moda cuando se trata de valores continuos. Sí, Inge. Sí. Ya. Bien, me gustaría que ustedes vayan viendo un ejemplo por acá. Entonces, yo voy a anotar una serie de valores en una tabla y vamos a suponer que lo que queremos hacer es calcular la moda de precios de comidas en restaurantes. Entonces, yo acá puedo tener, por ejemplo, un rango de precios de comidas. Y acá, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, entre 8 y 16. 8 y 16. Entre 8 y 16 bolivianos. Ahora, algo que quiero aclarar para ustedes, chicos, es que estos rangos son cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. Es decir, incluye el 20, por ejemplo, acá, pero no incluye el 40. Incluye el 40, pero no va a incluir el 60. Incluye el 60, pero no incluye el 80 y así. Entonces, a la izquierda son rangos cerrados y a la derecha son rangos abiertos. Eso es porque la siguiente fila en la tabla de frecuencias va a incluir el valor superior que nosotros hemos contemplado en la anterior categoría. Solamente eso como una aclaración. Entonces lo mismo va a ser acá. Este primer rango va a ser cerrado, es decir, incluye 8, pero no va a incluir 16 como tal. El siguiente rango va a incluir 16, pero no va a incluir 16 más 8, que sería 24. El siguiente va a incluir 24, pero no va a incluir 32. El siguiente va a incluir 32, pero no va a incluir 40.
y así. Entonces, entre 40 y 48 vamos a llegar hasta el 64. 48 y 56 y finalmente entre 56 y 64. Entonces, realizando un sondeo de precios y demás, entonces encontramos que, por ejemplo, entre 8 y 16 bolivianos hay un plato de comida en general. Luego, entre 16 y 24 bolivianos encontramos 2 platos de comida. Entonces, acá vamos a tener nuestras frecuencias registradas. Entre 24 y 32 bolivianos hay 6 platos. Entre 32 y 40 tenemos 18 platos. Entre 40 y 48 tenemos 10. Entre 48 y 56 tenemos 11. Y entre 56 y 64 tenemos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá, muchachos? Para que ustedes vayan practicando esto. Pues vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Vamos a realizar el cálculo de la moda para esta distribución. ¿Ok? ¿Estamos claros, muchachos? Entonces, yo les voy a pasar esta tablita por acá. Voy a ver de arreglar este tema con el OneNote. Voy a ver por qué nos está queriendo abrir en el programa. Entonces, por el chat de la llamada, les estoy pasando la distribución, chicos, para que ustedes puedan visualizar esto. Ok, ¿estamos claros entonces, muchachos? Como se trata de una distribución continua, tenemos que utilizar esta fórmula que vimos, ¿verdad? Que sería L menos, bueno, esta operación con las frecuencias siguiente y anterior que vimos con anterioridad. ¿Estamos todos ok? Sí. Ya. Entonces, vayamos haciendo eso, por favor. Yo voy a verificar algunos temas técnicos por acá para ver si podemos arreglar esto.
¿Qué tal, chicos? ¿Ya lo tienen? Sí, ¿Ya? ¿Cuánto nos sale? 36.8, 37. 37, ¿verdad? Bien, entonces, de ese modo es como nosotros realizaríamos el cálculo de la moda haciendo uso de esta fórmula en particular. ¿Les salió lo mismo a los demás chicos? ¿O están en proceso de calcularlo aún? Sí, que me salió lo mismo. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a continuar por acá. Y bueno, entonces, va- cuando llegue el momento, vamos a definir conceptos adicionales relacionados a distribuciones. Es así que vamos a definir cómo es que calculamos la desviación estándar en general, pero solamente para irles dando una referencia, la forma en que nosotros calcularíamos la desviación estándar en este contexto. Entonces tenemos la desviación estándar. Es de la siguiente manera. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los elementos que están en nuestra distribución. Por ejemplo, si tengo una distribución de edades, que va a ser 12 años, luego 15, luego 18, luego 20 y así. Entonces, X sub i va a ser cada una de las edades que nosotros estamos, que forman parte de nuestra distribución, menos el promedio o la media, que ya vimos cómo calcular, y todo esto se eleva al cuadrado, sobre n, que es el tamaño de nuestra distribución. Entonces, de este modo es como nosotros podemos realizar el cálculo de la desviación estándar. Entonces, normalmente esto se expresa como sigma, y de aquí se desprende un concepto que es la varianza, y la varianza de una distribución es igual a sigma al cuadrado. Entonces, cuando ya trabajamos en un ámbito multidimensional, en realidad lo que vamos a tener es una covarianza, pero yo voy a dejar estos conceptos para cuando estemos ingresando a las características de la distribución normal, porque esta fórmula que ustedes pueden apreciar acá es aplicable específicamente cuando nosotros estamos trabajando con la distribución normal, con la campana de Gauss. Y bueno, esta distribución tiene una serie de parámetros, en realidad tiene dos parámetros esenciales, que son la media y cabalmente la desviación estándar. Entonces, la forma en que nosotros vamos a estar realizando el cálculo de estos parámetros sigue una serie de intuiciones y otros aspectos que los vamos a estar describiendo oportunamente cuando pasemos a ver distribuciones de probabilidades. Entonces, si tuviera que calcular, por ejemplo, la desviación estándar de un dataset donde tengo varias edades, pues lo primero que voy a hacer es voy a calcular la media de todas estas edades, y ahí voy a tener un valor específico, y luego lo que voy a hacer es voy a restar cada una de las edades de la media, estas diferencias las elevo al cuadrado, las sumo, y finalmente divido sobre el tamaño de la muestra, que sería n. De ese modo, entonces, es como nosotros pasamos a realizar lo que es el cálculo de la desviación estándar en general. Ahora, por si acaso, hay fórmulas generales que están basadas en el cálculo de probabilidades que nos permiten determinar cuál es la esperanza, que en este caso es la media de una distribución, y también su correspondiente varianza. Entonces,
Una vez que hayamos ingresado a este tema de probabilidades, vamos a estar viendo cómo realizar el cálculo de estos parámetros de una distribución. Ok, lo siguiente que me gustaría que pasemos a ver es el tema de probabilidades. Entonces, la información que nosotros vamos a estar abordando ahora, de todas maneras está apoyada por el material que les he dejado, incluyendo la presentación que está en Teams. Y en este contexto, ¿cómo es que definiríamos nosotros probabilidades en general? Para darles una referencia también, en nuestro canal de la unidad 1, les he dejado en la sección de archivos, de hecho nosotros podemos ir a verificar eso ahora mismo en el Teams. Entonces, en nuestra unidad 1, en la sección de archivos, les he dejado este último documento que dice ejercicios de probabilidades. Ustedes ya pueden irlo revisando, porque llegado el momento vamos a referirnos a este documento para ir resolviendo los ejercicios que están ahí. Bien, entonces, ¿cómo definiríamos una probabilidad en líneas generales? ¿Alguien tiene una idea? Una probabilidad, chicos, es una medida de cuál es en todo caso, el grado de posibilidad de que un evento pueda llegar a suceder. Entonces, ¿cuál es la chance de que un evento pueda materializarse, en otras palabras? Entonces, cuando nosotros nos desenvolvemos en un ámbito específico, en realidad hay pocas veces en las cuales nos vamos a manejar dentro del ámbito de la certidumbre completa, porque eso no existe, sino que vamos a identificar posibles escenarios. Vamos a medir cuál es la probabilidad de que eso pueda efectivamente llegar a suceder. Entonces, de ese modo es como nosotros definimos probabilidades en general. Y para este contexto, vamos a suponer un ejemplo clásico dentro de todo esto, que es, por ejemplo, cuando nosotros lanzamos un dado, ¿no? Yo voy a, por ejemplo, colocar un dado por acá. Y bueno, no recuerdo muy bien cuáles eran. Aquí vamos a tener dos, digamos. Y acá tendría que ir así, ¿no? Entonces vamos a suponer que nosotros lanzamos este dado. Y vamos a suponer que se trata de un dado normal que no está cargado, o sea, que no tiene un bias, que no es un dado parcializado que siempre va a tender a caer en la misma carga. Entonces, ¿cuál será, por ejemplo, la probabilidad de que salga un 3? ¿Cuál sería la probabilidad de que salga un 3 en este caso? Los dados tienen 6 caras, ¿no es cierto? Entonces, una de esas caras va a ser el número 3, por ejemplo. Por lo tanto, ¿cuál sería la probabilidad? Una de 6. Una de 6, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, lo que nosotros acá vamos a definir es el concepto de espacio muestral, ¿sí? Y el espacio muestral va a ser el conjunto de todas las salidas posibles que yo puedo tener en un experimento en particular. Entonces, en este caso, el experimento que nosotros estamos realizando es lanzar el dado.
Y el espacio muestral ha de estar compuesto por todas las salidas posibles que yo puedo tener en este experimento. Entonces, ¿cuáles serían las salidas posibles? Si yo lanzo un dado, puede salir, por ejemplo, el 1. Puede salir el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, estas son todas las salidas posibles que yo puedo obtener como resultado de lanzar un dado. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Que este va a ser mi espacio muestral porque todas estas son las salidas posibles que puedo tener. Entonces, si yo lanzo el dado y me sale el 3, entonces la probabilidad se va a definir como el conteo de esta ocurrencia, ¿sí? Que en este caso sería 1, sobre el espacio muestral que nosotros estamos definiendo, o sea, sobre el conteo de todas las posibilidades de salidas que yo tengo en mi espacio muestral. Entonces, en este caso, claramente ustedes pueden ver que yo tengo 6 salidas posibles o 6 resultados posibles. Y de todas estas posibilidades, una de ellas le corresponde al número 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contar cuántas de estas posibles ocurrencias le corresponden al número 3. Y en este caso hay solamente una. Y eso lo voy a dividir entre el número total de salidas que tengo en mi espacio muestral, que en este caso sería 6. Ahora bien, hay otro concepto más, muchachos, que quisiera aprovechar de definir en este contexto, y es que la salida de una cara, ¿sí? La salida de una cara, o sea, que sea 1, que sea 2, 3, etcétera, es independiente de que salgan otras caras. O sea, si me salió un 2 y luego me sale un 3, ambas cosas son totalmente independientes una de la otra. O sea, yo puedo lanzar aleatoriamente el dado y me puede salir, por ejemplo, un 5. Luego puede salirme un 2, luego un 4, pero ninguno de estos eventos tiene una conexión el uno con el otro. Entonces, en este caso, nosotros decimos que los eventos son mutuamente independientes entre sí cuando la ocurrencia de un evento en particular no tiene ninguna relación con la ocurrencia de otro evento. Entonces, por ejemplo, yo puedo sacar un 4, luego sacar un 5, luego sacar un 1, pero todos estos eventos que nosotros ahora estamos mencionando no tienen ninguna relación entre sí. Entonces, en este caso, nosotros tenemos también el concepto de independencia de eventos que nos dice que la ocurrencia de un evento en particular no tiene relación con los otros eventos que ocurren. Eso es lo que significa para nosotros. Entonces, nuevamente, estando en el caso que ahora presentamos de lanzar un dado, entonces puede salir un 2, luego puede salir un 5, luego puede salir un 1 y así sucesivamente. Entonces, la ocurrencia de un evento en particular no tiene ninguna relación con los otros eventos. Entonces, cuando tenemos escenarios como este de acá, en el que los eventos son mutuamente excluyentes entre sí, entonces nosotros podemos aplicar una serie de axiomas de probabilidad. Hay fórmulas específicas que se aplican en este contexto cuando nosotros estamos trabajando con eventos independientes. Entonces, nosotros podemos identificar en el ámbito real, por ejemplo,
eventos que ocurren independientemente uno del otro. Por ejemplo, el hecho de que, a ver, vamos a suponer, por ejemplo, no sé, de que yo compre un nuevo teclado hoy día, ¿no es cierto? De que esté haciendo, por ejemplo, sol o esté lloviendo en ese día en particular. Entonces ahí podemos tener, por ejemplo, dos eventos que ocurren independientemente uno del otro, porque de que esté lloviendo o esté haciendo sol no tiene nada que ver con que yo necesite un nuevo teclado y necesite adquirir un nuevo teclado para mi computadora, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué otros eventos independientes podemos identificar? Podrían pensar en algunos, en escenarios de eventos independientes que La podríamos... moneda, cuando se lanza la moneda. Ujú, ¿sí? Puede salir cara o escudo, ¿no? O sea, son mutuamente excluyentes, o sale cara o sale escudo, pero no tienen nada que ver el uno con el otro. O sea, puede salirte cara, luego puede salirte escudo y así, ¿no? Pero ambos eventos no tienen ninguna relación el uno con el otro. Ese sería un claro ejemplo. ¿Podrían identificar otros escenarios? ¿No? ¿Sí? Perdón, no te escuché muy bien. Sí, estamos teniendo un problema con tu sonido. No logro escucharte muy claramente. Bueno, ok, entonces tenemos en este ámbito la definición de independencia de eventos. Y hablamos de independencia de eventos cuando la ocurrencia de un evento en particular no depende del otro específicamente. Entonces, dentro de todo este ámbito de lo que son las probabilidades propiamente dichas, nosotros podemos definir nuestro espacio muestral de la siguiente manera. Para aquellos de ustedes que han trabajado con diagramas de Venn, entonces en primera instancia vamos a tener acá nuestros eventos de esta manera. Y si yo tengo más eventos posibles, como en este caso, entonces voy a diagramar un círculo para cada uno de los eventos posibles que tengo en este escenario. Pero bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos dos eventos posibles A y B. La forma en que nosotros los expresaríamos haciendo uso de diagramas de Venn es así como ustedes pueden verlo acá. Entonces vamos a tener un primer conjunto A y un segundo conjunto B. Y como pueden claramente ustedes advertir, estos dos conjuntos están totalmente desconectados entre sí. Entonces, en cambio, si existe dependencia entre ambos eventos, si existe una dependencia entre ambos eventos, entonces la forma en que nosotros vamos a ilustrar ese tipo de escenarios es más bien, como nosotros lo vamos a ver acá. Entonces, en tal escenario, creo que mejor va a ser construir otro, totalmente desde cero. Entonces, cuando hay un solapamiento entre ambos eventos, lo que vamos a tener es algo más o menos como esto de acá. Vamos a tener acá eh, el primer escenario posible y luego el segundo. Entonces, aquí vamos a tener primeramente nuestro evento A. Aquí vamos a tener nuestro evento B. Y esto de acá, esta área que ustedes pueden apreciar acá al medio,
¿Qué vendría a ser, chicos? Intersección de A y B. La intersección de A y B. Bien. Entonces, en este contexto en particular, nosotros podemos ir identificando el tema de lo que vendría a ser eventos en particular y cómo nosotros los podemos expresar haciendo uso de diagramas de eventos. Entonces, en primera instancia tenemos el concepto de mutuamente excluyentes, ¿sí? Entonces, cuando dos eventos son mutuamente excluyentes, es decir, cuando uno o se da un evento o se da el otro, entonces vamos a tener un escenario como el que ustedes pueden apreciar en este caso. Entonces, esto es para identificar eventos que entre sí son mutuamente excluyentes. Y en este segundo escenario vamos a tener eventos que pueden darse entre sí, ¿no es cierto? O sea que puede existir un solapamiento entre los eventos que nosotros estamos identificando como tal. Entonces, en este escenario general, nosotros podemos ver un primer evento A, luego tenemos un evento B, y este área de solapamiento que podemos ver entre ambos eventos es lo que vamos a conocer como su intersección, la intersección de A y B. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de escenarios, hay una serie de reglas aplicables al cálculo de probabilidades que nosotros podemos llegar a aplicar. Y la idea es que ahora justamente vamos a empezar a ver estos escenarios. Entonces, una cosa es el concepto de mutuamente excluyente, que significa que un evento ocurre o bien el otro, pero no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. Entonces, en este caso podemos advertir que no existe una intersección propiamente dicha entre los dos eventos, ¿no es cierto? ¿Y qué implica esto? Que, por ejemplo, si yo lanzo una moneda, solamente puedo tener una de las dos posibilidades, es decir, que me salga cara o me salga escudo, pero no hay una intersección como tal, no hay un solapamiento entre estos dos eventos posibles. No puede salir cara y escudo al mismo tiempo, eso no pasa en este tipo de escenarios. Entonces podemos decir, por ejemplo, que este primer diagrama ilustra el evento de lanzar una moneda. O te sale cara o te sale escudo. Es decir, ingresas en esta primera categoría o bien en esta otra, pero no hay un solapamiento entre ambas posibilidades. Entonces, cuando trabajamos en este ámbito en particular, cuando se trata de eventos que entre sí son independientes, porque la independencia es una cosa, el concepto de mutuamente excluyente es otra. Independencia significa que un evento determinado puede ocurrir totalmente de manera independiente de otro, ¿sí? Pero pueden ocurrir al mismo tiempo también. Existe esa posibilidad. Puede darse, ¿no? Por ejemplo, de que llueva y que yo esté, digamos, dando clases de tecnologías emergentes, son dos cosas que suceden totalmente independientes, pero pueden suceder al mismo tiempo, ¿no? O sea, que yo estoy dando clases y que al mismo tiempo está lloviendo en el día, es posible, puede suceder. Entonces, en este caso voy a tener un escenario como el que ustedes pueden ver acá, ¿no? O sea, ambas cosas pueden ocurrir al mismo tiempo. Por lo tanto, voy a tener un A intersección B que ha de ilustrar de que ambas cosas están ocurriendo al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, que yo lance una moneda y que salga cara y que salga escudo al mismo tiempo,
bueno, no sé en realidad qué tan probable será eso en el ámbito real, porque puede ser que la moneda caiga, eh, o sea, que no caiga en ninguno de los dos lados, ¿no? O sea, que caiga en el borde, que es algo que muy pocas veces sucede. Entonces, podemos decir en ese caso que los eventos son mutuamente excluyentes, como podemos ver en este caso. Entonces, cuando se trata de eventos mutuamente excluyentes, entonces la intersección entre ambos eventos va a ser el conjunto vacío. Ahora, nosotros acá ya podemos ir identificando algunos conceptos, muchachos, que tienen que ver con el tema de la independencia de eventos como tal. Entonces, cuando se trata de eventos independientes entre sí, en el caso de eventos independientes, yo puedo calcular la probabilidad de que ocurran al mismo tiempo, es decir, la probabilidad del evento A y el evento B, así es como deberíamos leer esto de acá, ¿sí? Entonces, la probabilidad de la intersección se lee de la siguiente manera. Es la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B al mismo tiempo. O sea, de que ocurran en conjunto. Así es como nosotros leemos esta intersección. Esto también, en nuestra notación, nosotros lo vamos a manejar de esta manera, es decir, la probabilidad del evento A, B, sea que utilicemos esta primera notación o esta otra, al final estamos hablando de lo mismo. O sea, A intersección B o A, B, nosotros, en la notación que vamos a estar utilizando a lo largo del curso, lo vamos a emplear para referirnos básicamente a lo mismo. Entonces, cuando se trata de eventos independientes entre sí, nosotros vamos a calcular la probabilidad de que ocurran estos dos eventos de la siguiente manera, multiplicando sus respectivas probabilidades. Probabilidad de A por probabilidad de B. Más adelante, cuando veamos la regla de la cadena de probabilidades, en realidad vamos a ver de que esta expresión, probabilidad de A intersección B, se puede expresar haciendo uso de probabilidades condicionales, ¿sí? Pero bueno, eso dentro de un momentito vamos a ver más específicamente cómo es que trabajaríamos en ese escenario en particular. Entonces, cuando se trata de eventos que ocurren, que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero que ocurren al mismo tiempo, que por chance, por azares del destino, se dan al mismo tiempo. Por ejemplo, el escenario en que yo estoy, por ejemplo, dando clases de la materia de tecnología emergentes y luego llueve en el día, son dos cosas que ocurren de manera totalmente independiente, ¿no? O sea, nada tiene que ver, o sea, yo, digamos, no hay este escenario en que yo doy clases un día y, y que al día siguiente sí o sí va a llover, ¿no? O sea, tendría que ser mucha coincidencia, ¿no? Que yo doy clases y mañana se pone a llover. No, no hay ninguna relación entre estos dos eventos, básicamente. Pero pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿no? Puedo tener este escenario de que ambas cosas ocurran en el mismo momento, pero son independientes entre sí. Entonces, chicos, hasta acá estamos claros con este concepto de independencia en general y también de eventos mutuamente excluyentes. Sí, Inge. Ya. Ingeniero, una Entonces, consulta. dime. En el ejemplo que estaba dando de A y B de más arribita, ¿el espacio Sí. muestral sería solamente A intersección B? En este caso, Sí. o sea, en este ejemplo que vimos anteriormente de los dados. No, no, no. En el de más abajo, en el de A y B, ¿cuál sería el espacio muestral en esos casos? Ah, ya. En este caso,
En realidad, nuestro espacio muestral va a estar contemplado por las dos posibilidades, ¿sí? Siempre nuestro espacio muestral va a contemplar los eventos principales que podemos tener. O sea, simplemente continúa siendo A y B. Nuestro espacio muestral va a seguir siendo A y B. Y de ahí que estos eventos puedan ocurrir en concomitancia uno con el otro ya es otra cosa. Pero nuestro espacio muestral igualmente es A y B. Ahí está, ingeniero. Ok. Entonces, de ese modo es como nosotros podemos identificar este tipo de escenarios. Ok. Cuando se trata de eventos que son independientes entre sí, también hay un concepto que le corresponde a la probabilidad de que ocurra un evento o de que ocurra el otro. Entonces, volviendo, por ejemplo, a este escenario en el cual nosotros lanzábamos la moneda, puede salir uno o puede salir el otro al mismo tiempo, ¿sí? Pero al final y al cabo, si yo tengo, por ejemplo, un espacio muestral que es cara y escudo, entonces, en este caso específico, si yo, por ejemplo, lanzo primeramente la moneda, luego lanzo otra vez y así, y realizo un número infinito de veces, y contabilizo cuántas veces ha salido cara o escudo en todos estos casos, o sea, cualquiera de las dos, ¿sí? O sale cara o sale escudo. Como solamente tengo esas dos posibilidades, entonces o sale lo uno o sale lo otro. No hay más posibilidades en este caso. Entonces, ¿qué implica eso? De que la probabilidad de que salga o bien cara o bien escudo ha de corresponder a la totalidad del espacio muestral, a la probabilidad en realidad de nuestro espacio muestral, que en este caso va a ser 1, va a ser del 100%. Entonces, tenemos otro concepto, que es la probabilidad de que ocurra un evento o el otro, que va a ser la probabilidad de A unión B. Y cuando se trata de eventos que entre sí son mutuamente excluyentes, ¿sí? Cuando se trata de eventos mutuamente excluyentes entre sí, entonces la probabilidad de esta intersección, la probabilidad de que ocurra una cosa u ocurra la otra, va a ser igual a la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento. Así como lo vemos en este caso. Entonces, este es para el caso en el cual nosotros tenemos eventos que son mutuamente excluyentes entre sí. Vamos a suponer el caso en que nosotros lanzamos la moneda, ¿no? Es decir, en este caso, lanzamos una serie de veces la moneda, nos sale cara, nos sale escudo, etcétera. Entonces, en este caso en particular, ¿cuál será la probabilidad de que nos salga cara, por ejemplo? Resulta que mi espacio muestral va a estar compuesto por dos posibilidades. Entonces, acá voy a tener, por ejemplo, mi espacio muestral. Y este espacio muestral va a estar compuesto por dos posibilidades. Entonces, me sale cara o me sale escudo. Entonces, acá tengo claramente dos posibilidades, dos salidas posibles en mi espacio muestral, y una de ellas va a ser cara, ¿no? Entonces, la probabilidad de cara, y haciendo referencia a nuestros conceptos sobre cómo nosotros calcularíamos la probabilidad de una salida dentro de un espacio muestral, pues lo que tengo que hacer es contar
cuántas posibilidades de cara tengo acá, y tengo una sola posibilidad de un espacio muestral que tiene dos salidas posibles. Por lo tanto, la probabilidad de que salga cara va a ser un medio. Entonces vamos a decir que la probabilidad de cara va a ser un medio. Por lo tanto, la probabilidad de escudo también va a ser un medio, ¿no? Porque es una de las salidas posibles entre dos posibles resultados que yo puedo obtener en este experimento. Por lo tanto, esto va a ser un medio. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la probabilidad de que salga cara o escudo? Un medio. O sale cara o sale escudo, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra definición que habíamos visto acá, estos dos eventos de que salga cara y escudo son mutuamente excluyentes entre sí. No hay solapamiento entre ambos, ¿no es cierto? No es que sale cara y escudo al mismo tiempo. Son dos cosas que van a ocurrir totalmente independiente o van a ocurrir de manera excluyente en este caso. No hay más posibilidades que esas de ahí. Entonces, la probabilidad de que salga o bien la cara o bien el escudo va a ser simplemente la suma de estas dos probabilidades que vemos acá, que sería un medio más un medio, y eso es 1. 1. Entonces resulta que la probabilidad de que salga cara o escudo, es decir, o lo uno o lo otro, eh, luego de realizar un conjunto de experimentos como tal, había sido la probabilidad del espacio muestral. Entonces, la probabilidad de uno o lo otro, de un evento o lo otro, o sea, sale cara, lo cuento. Sale escudo, lo cuento. Sale otra vez cara, lo cuento. Sale escudo, lo cuento. Así. Entonces, indistintamente sea que me salga lo uno o lo otro, para mí cuenta y lo voy a anotar. Entonces, a la final, una vez que yo recolecte todas estas posibilidades que voy a tener la probabilidad del espacio muestral, porque en realidad estoy contando todo, ¿no? Estoy contando todo lo que ocurre en mi experimento. Y una vez que termine cortando todo, pues voy a tener un conteo del 100% del experimento. Por lo tanto, voy a tener una probabilidad del 100% que le correspondería a la probabilidad de lo que es el espacio muestral. Entonces, la probabilidad de que salga cara o escudo, en este caso va a ser la probabilidad del espacio muestral. Y la probabilidad del espacio muestral, y esto para que vayamos identificando esto, va a ser siempre igual a 1. Bien, esto es entonces básicamente en torno a este escenario como tal que nosotros ahora vamos a venir identificando, chicos. Ahora, las probabilidades también las podemos expresar, por si acaso, como valores porcentuales. Es así, por ejemplo, que una probabilidad de un medio es igual a 0.5, pero también nosotros la podemos expresar de esta otra manera. Podemos decir que esta probabilidad es del 50%. Que yo utilice esta notación o utilice esta otra o esta de acá es esencialmente lo mismo. O sea, yo en algunos casos voy a expresar las probabilidades como valores porcentuales, o bien voy a expresarlas como valores fraccionarios o valores decimales. Entonces, esos son los tres tipos de notaciones que nosotros podemos emplear para el tema de las probabilidades. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Ingeniero, y la probabilidad, por ejemplo, no cambiaría. Por ejemplo, si lanzara, digamos, la moneda 10 veces usted y le sale 7 veces cara y 3 veces escudo, eso Sí, no sería la probabilidad como tal. ahí tienes mucha razón en cómo nosotros manejamos esto. Resulta que una cosa es el concepto de frecuencias que nosotros hemos estado viendo hasta ahora.
donde nosotros nos vamos a dedicar a realizar un estudio basado en una muestra determinada de experimentos que vamos a llevar adelante. Entonces, las frecuencias están basadas en hechos, o sea, lo que se ve se anota. Luego de obtener, por ejemplo, o de realizar un experimento en particular. Pero, si yo realizo este experimento un número infinito de veces, inclusive tú mismo puedes ensayar esto, digamos, puedes simular este experimento de lanzar la moneda un número infinito de veces. Entonces, mientras más veces realices este experimento y vas contando cuántas veces salió cara del total, ¿no es cierto?, de veces que tú realizas este experimento, vas a ir viendo que cada vez más esta probabilidad se va aproximando al valor de 0.5. Entonces, por ejemplo, lo que tú puedes hacer es agarrar qué sé yo, el Colab, y ahí aplicas la función random comprendida entre el valor de 1 y 2. Entonces, empiezas a realizar este experimento un número infinito de veces, digamos, primeramente 100 veces, luego 200, luego 300 y así. Entonces, mientras más veces realices este experimento, esta probabilidad se va a ir aproximando cada vez más al valor de 0.5. Entonces, ¿qué significa esto? Que la probabilidad en realidad es una hipótesis, es un valor teórico que está asociado a la chance de que un evento pueda suceder. Es un valor teórico, mientras que el valor real, es decir, lo que yo veo que sucede, digamos, tomando una muestra determinada, no necesariamente representativa, por si acaso, es la frecuencia que nosotros hemos visto con anterioridad. Ahora, aquí hay un concepto esencial que nosotros debemos tener en cuenta, que al final lo que esperamos es que nuestras frecuencias puedan ser lo más próximas posibles a las probabilidades teóricas que nosotros manejamos, pero ahí ya tienes que elegir un tamaño de muestra adecuado para poder justamente asegurar este tipo de escenarios. Entonces ahí ya se mueven aspectos relacionados, por ejemplo, a intervalos de confianza de la muestra, o sea, qué tamaño de muestra es el adecuado para que yo pueda afirmar esto, para que el postulado que yo tengo realmente sea válido. Entonces ahí ya tienes que elegir un tamaño específico de muestra. Pero bueno, eso ya es materia de algo que vamos a estar describiendo más adelante. ¿Estamos claros con esto, mi estimado? Sí, ingeniero, correcto. Ya. Bueno, al final, todo lo que tiene que ver con probabilidades, chicos, está muy vinculado a lo que es el tema de los conteos. Es básicamente lo que lo define todo. Entonces, hay otro concepto más que convengo ahora mencionarles, y es el tema de las probabilidades condicionales. Probabilidades condicionales. ¿Qué es una probabilidad condicional? Es la probabilidad de que un evento suceda dado que otro evento ha ocurrido. Entonces, es la probabilidad de un evento dado que otro evento ocurre. Para poder ilustrarles este concepto, chicos, vamos a suponer nuevamente este escenario de que yo estoy dando clases ahora de tecnologías emergentes y está lloviendo. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, la probabilidad de dar clases. La probabilidad de que yo dé clases, bueno, voy a contar, digamos, cuántas veces a la semana doy clases. En este caso, yo doy clases 5 días a la semana, de 7 en total. Esta es una hipótesis en general.
Es como yo teorizo cuántas clases doy a la semana. Pero, ¿cuántas veces a la semana llueve? En promedio, vamos a decir, probabilidad de lluvia es, pues, será no sé, ¿cuántas veces ha llovido en el mes? Un día un día dentro de 30, ¿no? O sea, de todo un mes que nosotros tenemos, por ejemplo, solamente un día llueve, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos identificar dos eventos, es decir, dar clases y que llueva, que son independientes entre sí, o sea, que llueva o no llueva no influye en nada en que yo dé clases y que yo dé clases no influye en que llueva, ¿no? O sea, eso no sucede. Los eventos son mutuamente excluyentes entre sí, chicos, por si acaso. No. No, ¿verdad? Porque puedo estar dando clases y puede estar lloviendo. Eso es completamente posible. Por lo tanto, puede haber un solapamiento entre ambos eventos. Entonces, nosotros definimos probabilidad condicional como la probabilidad de que ocurra un evento dado que otro ocurre. Entonces, en este caso en particular, la forma en que nosotros vamos a expresar una probabilidad condicional es haciendo uso de la notación del pipe de la siguiente manera. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, calcular lo que sería la probabilidad de dar clases, dado que está lloviendo, entonces, como decimos que estos dos eventos son mutuamente, son independientes entre sí, entonces esto simplemente va a ser, o sea, que esté lloviendo o no influye en que yo dé clases o no lo haga. Entonces, la probabilidad va a seguir siendo la misma. Va a ser la probabilidad de dar clases y eso va a ser 5 séptimos. ¿Sí? Lo opuesto también es válido, ¿no? O sea, probabilidad de que llueva, dado que yo estoy dando clases, es simplemente la probabilidad de que llueva, ¿no? Llueve sí o sí, ¿no? No pasa nada. O sea, de que yo esté dando clases o no influye en nada. Entonces, eso va a ser un treintavo. Entonces, esta notación que ustedes pueden ver acá, la notación del pipe, es lo que nosotros conocemos como probabilidad condicional y se lee de la siguiente manera. La probabilidad de dar clases dado que hay lluvia. Así es como nosotros leemos esta probabilidad, chicos. Cuando veamos este pipe, que es algo que nosotros vamos a ver varias veces a lo largo de la materia, se lee de la siguiente forma. Sería la probabilidad de un evento dado, la probabilidad de un evento dado que otro evento ocurre. Es así como nosotros vamos a estar leyendo esta probabilidad. Entonces, la forma en que nosotros veríamos esto es probabilidad de dar clases dado que hay lluvia. Probabilidad de que hay lluvia dado que se está dando clases. Así es como nosotros leemos esto de acá. Entonces, hay una relación, ¿sí? Hay una relación entre esta ecuación que nosotros originalmente habíamos definido para la probabilidad de un evento y otro, es decir, la probabilidad de A y B, o A intersección B, y es que esta relación puede ser expresada de acuerdo, haciendo uso de notación de probabilidades condicionales, de la siguiente manera. Esto va a ser igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Esto es lo que nosotros conocemos, chicos, y esta es una fórmula bien importante en el ámbito de probabilidades, que es lo que nosotros conocemos como regla de la cadena de probabilidades.
Entonces, esta relación es bien importante que la podamos tener en cuenta porque esto vamos a ver bastante y es algo que va a definir, es algo que va a dar cabida a otro concepto que más adelante vamos a ver que es el teorema de Bayes propiamente dicho. El teorema de Bayes en realidad es nada más un despeje de esta expresión. Entonces, nosotros podemos expresar la probabilidad de que ocurran dos eventos en concomitancia, es decir, la probabilidad conjunta de los dos eventos, A y B, como un producto de sus probabilidades condicionales, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ocurre B, por la probabilidad del evento B. Entonces, volviendo a este otro ejemplo que estuvimos viendo acá. Teniendo en cuenta que estos dos eventos son independientes entre sí, es decir, que haya clases y que haya lluvia, entonces, ¿cuál será la probabilidad de que haya clases y que haya lluvia? Esta probabilidad va a ser igual a probabilidad de clases dado lluvia por la probabilidad de que haya lluvia. Así de esta manera. Pero esta probabilidad en realidad es simplemente probabilidad de clases porque ambas cosas son independientes entre sí. Entonces voy a tener probabilidad de clases por probabilidad de lluvia. Y esto va a ser 5 séptimos, ¿no es cierto? Por un 30avo. ¿Y esto cuánto nos da? Bueno, eso tendría que ser 30 entre 5 es 6, un 42avo, ¿verdad? ¿Estamos bien con eso? Esa vendría a ser nuestra probabilidad. Entonces, cuando se trata de dos eventos que son mutuamente independientes entre sí, resulta que esta probabilidad de A dado el evento B va a ser simplemente la probabilidad de A. Entonces, cuando se trata de A y B que son independientes entre sí, entonces, esta probabilidad de A dado B va a ser simplemente la probabilidad de A. Porque una cosa y la otra son totalmente independientes entre sí, no afectan la una a la otra. Entonces vamos a tener que la probabilidad conjunta de ambos eventos A intersección B va a ser simplemente la multiplicación de ambos eventos como tal, es decir, la probabilidad de A por la probabilidad de B, que resulta siendo exactamente esta expresión que habíamos definido al principio, ¿verdad? Les había dicho que esto era para eventos independientes, entonces cuando se trata de eventos independientes, la probabilidad de que ocurra un evento y el otro al mismo tiempo es simplemente la multiplicación de las dos. Entonces podemos llegar exactamente a lo mismo a través de esta definición de probabilidades condicionales que nosotros ahora estamos definiendo acá, muchachos. ¿Estamos claros con esto? Sí, Inge. Ya. Ahora, resulta que también hay una regla de conmutatividad en este caso. Entonces, si yo digo probabilidad de A intersección B, es decir, de que ocurran los dos eventos al mismo tiempo, resulta que esto es igual a la probabilidad de que ocurra B y A. O sea, que ocurra uno y otro, o que ocurra el evento, en este caso, que ocurra el evento 1 y el evento 2, o el evento 2 y el evento 1, en realidad están ocurriendo al mismo tiempo, ¿no?
sea, la forma en que yo cuente los dos eventos no afecta en nada porque están pasando al mismo tiempo, ocurren al mismo tiempo. Y la forma en que yo registre los dos eventos es totalmente indistinta. Por lo tanto, estas dos expresiones son equivalentes entre sí. La probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B intersección A. O bien, la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de B y A. Porque al fin y al cabo, si nosotros nos vamos al diagrama de Venn, esta parte de acá es A intersección B, pero también lo puedo escribir así, ¿no ve? Sería lo mismo. B intersección A. No afecta en nada. Estamos hablando al final del mismo área que está conformada entre ambos círculos. Entonces, ¿qué se deriva de esto, chicos? Haciendo uso de esta expresión de probabilidades condicionales que nosotros acabamos de definir, podemos decir que la probabilidad de A intersección B se puede expresar de esta manera, como A dado B, por la probabilidad de B. Entonces, esto de acá, ¿cómo sería? Haciendo uso de esta expresión para probabilidades condicionales. Probabilidad de B dado A Ajá, por la probabilidad de A. por probabilidad de A, ¿no es cierto? Entonces, estas dos cosas son exactamente lo mismo. Esa es otra de las relaciones que nosotros continuamente vamos a estar viendo. Entonces, la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B es lo mismo que la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Estas dos cosas son exactamente lo mismo, por si acaso. Bien, muchachos, creo que hasta acá estamos equipados para empezar a ver algunos ejercicios de cálculo de probabilidades. Entonces, yo voy a iniciar acá con un primer ejercicio. Vamos a suponer acá de que nosotros tenemos un frasco con varias esferas de color. Entonces, yo, por ejemplo, acá voy a poner esferas. El frasco como tal que sea de ese color. Luego yo voy a agregar, por ejemplo, hay una primera esfera. No sé si me permite esto. Ya, lo que pasa es que yo tengo que cambiarme a otra forma. Entonces esto lo puedo traer ahí. Ahí tenemos, por ejemplo, una primera esfera. Luego tenemos una segunda. Y luego voy a traer unas 3 esferas más de un color diferente. Por ejemplo, este otro. Ahí está. No me gusta ese color. Tal vez este otro de acá. Entonces ahí tenemos estas 3 esferas de colores diferentes. Ahí vamos a colocar la otra. Bien. Entonces, lo que queremos hacer acá es, queremos identificar las probabilidades de extraer una esfera como tal. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando nosotros realizamos una serie de eventos como tal, estos pueden ocurrir en secuencia, ¿sí? Entonces, primeramente yo hago por ejemplo, realizo un evento determinado y luego realizo otro. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a identificar la probabilidad de que ocurra un evento y luego de que ocurra otro en particular. Entonces, vamos a suponer el siguiente escenario. Nosotros podemos advertir acá que tenemos esferas, en este caso de color verde, y luego tenemos de este otro color púrpura, ¿no? Tenemos en total 5 esferas en nuestro frasco. Por lo tanto, podemos decir que nuestro espacio muestral ha de estar compuesto
por los colores de las esferas que yo tengo dentro del frasco. En este caso puedo tener verde y también púrpura. ¿Pueden confirmarme el color? Porque yo acá soy medio daltónico con esto. ¿Es el color de esto? Sería púrpura, ¿no? Ya. Esas son entonces las dos posibilidades que tengo acá. Entonces, dentro de este frasco yo puedo tener esferas tanto de color verde como de color púrpura. Entonces, en este caso tengo 5 esferas en total, ¿no es cierto? Tengo 5 esferas en total, que sería el tamaño total de la muestra que yo tengo asignada en este caso. Tengo 5 esferas, entonces tengo 5 posibilidades en total. Entonces mi muestra en total está compuesta por 5 elementos. Podemos nosotros claramente apreciar que 2 de las esferas que están dentro del frasco son del color verde y 3 de estas esferas son del color púrpura. Entonces, podemos identificar un primer evento que sería extraer una esfera verde y tenemos otro evento posible que es extraer una esfera púrpura. Entonces, teniendo en cuenta estos dos escenarios posibles, ¿cuál vendría a ser la probabilidad de que yo saque una esfera de color verde? Lo que tengo que hacer en este caso es, en el numerador voy a colocar el número de chances, es decir, el número de esferas que son de color verde, en este caso tengo 2, ¿no es cierto? Entre el número total de posibilidades o el tamaño de la muestra que yo tengo en este caso. Entonces tengo un total de 5 esferas, por lo tanto la probabilidad de sacar una esfera de color verde va a ser 2/5. Y la probabilidad de sacar una esfera de color púrpura va a ser el remanente, ¿no es cierto? ¿Y cuánto será eso? 3/5. 3/5, ¿verdad? La probabilidad de la muestra, ¿no es cierto? La probabilidad de la muestra va a ser, en este caso, probabilidad de A unión B. Y esto va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B. Teniendo en cuenta en este caso de que se trata de dos eventos que ocurren de manera totalmente independiente, es decir, el hecho de que yo saque una primera esfera no influye en que luego saque una esfera de otro nivel. Entonces, lo que estamos asumiendo en este caso es que estos eventos van a ocurrir de manera totalmente independiente entre sí. Entonces, teniendo en cuenta ese escenario, yo voy a tener que la probabilidad de la muestra, que ha de estar compuesta por estas dos posibilidades, A y B, va a ser simplemente la suma de sus dos probabilidades y esto va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué significa esto? De que cuando se trata de eventos que ocurren de esta manera, yo puedo calcular cualquiera de ellos haciendo uso de esta relación. A igual a 1 menos la probabilidad del otro evento. Entonces, probabilidad de la muestra, como ya lo hemos venido indicando, va a ser siempre igual al 100% o igual a 1. Ahora, vamos a jugar un poquito con el tema de las probabilidades condicionales en este caso. Y vamos a decir en primera instancia que si bien nosotros en una primera ida podemos sacar una esfera determinada, puedo sacar 2 al mismo tiempo. Existe esa posibilidad, algo que no se podía hacer cuando lanzaba una moneda, a menos que tenga 2 monedas y una tenga cara y otra tenga escudo.
pues ahí teníamos el escenario de dos eventos que eran mutuamente excluyentes entre sí, ¿no? Pero cuando nosotros evaluamos nuestros eventos de manera secuencial, entonces ahí sí puede haber dependencias, para empezar. O bien, si yo saco dos esferas de este mismo frasco, entonces sí es posible de que yo saque una esfera verde y una esfera púrpura al mismo tiempo. Vamos a suponer el siguiente escenario. En este caso, vamos a decir que primeramente yo saco una esfera de color verde. Ya sabemos que su probabilidad de ocurrencia es de 2/5, porque dos de estas esferas dentro del frasco son de color verde. Las demás son de color púrpura. Por lo tanto, la probabilidad de que yo saque una esfera de color verde va a ser efectivamente 2/5. Luego, vamos a suponer que yo devuelvo la esfera al frasco y luego saco otra esfera. Entonces, si estas dos cosas ocurren secuencialmente, o sea, primeramente, primero vamos a sacar una esfera verde. Luego, segundo, en este caso, en realidad podemos sacar cualquier esfera como tal. Entonces, podemos decir, sacamos una segunda esfera. Segundo, lo que queremos hacer es averiguar cuál será la probabilidad de que yo saque una esfera de color púrpura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Sacamos una esfera de color verde, luego la devolvemos al frasco. Luego quiero calcular la probabilidad de que voy a sacar una esfera de color púrpura. Entonces, los dos eventos, tal como nosotros los estamos describiendo, ocurren en secuencia, ¿sí? Primeramente saco una esfera determinada y resulta que esta esfera es de color verde. Luego devuelvo la esfera al frasco, ¿no es cierto? Y luego quiero averiguar cuál es la probabilidad de que salga una esfera de color púrpura. Entonces, en este caso en particular, nosotros ya podemos ir identificando de que los dos eventos son mutuamente, son independientes entre sí. Porque si yo saco una esfera de color verde y luego devuelvo al frasco, entonces voy a tener el frasco en su estado inicial, tal como lo tenía antes, ¿no? Saco una primera esfera, por ejemplo, de color verde, luego la devuelvo y todo sigue en su estado original, tal como estaba antes. Por lo tanto, lo que ocurra después es totalmente independiente de lo que antes haya ocurrido. A eso es a lo que quiero llegar. Entonces, en este caso en particular, si yo quiero calcular la probabilidad de que salga una esfera verde primeramente y luego salga una esfera púrpura, teniendo en cuenta que lo que hago es que primeramente saco la esfera verde, luego la devuelvo al frasco y luego saco otra, entonces ahí quiero averiguar cuál es la probabilidad de que me salga púrpura como color. Estas dos cosas van a ocurrir de manera totalmente independiente porque estoy devolviendo la primera esfera. Una vez que la devuelvo, todo sigue en su estado original y no hay afectación. Por lo tanto, las dos cosas van a ocurrir de manera totalmente independiente entre sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta probabilidad yo la puedo calcular así. La probabilidad de verde por la probabilidad de púrpura. Entonces, esto va a ser igual a 2/5 por 3/5.
Y esto va a ser 6 sobre 25. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí. Entonces, cuando estos eventos suceden así en secuencia, primeramente saco la esfera verde, la devuelvo al frasco. Luego quiero averiguar qué probabilidad tendría de que teniendo en cuenta que ha salido verde primero, ahora salga púrpura. Entonces, ambas cosas ocurren de manera totalmente independiente entre sí, por lo tanto yo puedo calcular la probabilidad de que sale verde y luego púrpura, haciendo uso de esta expresión porque ambas cosas son totalmente independientes entre sí. Ok, ahora lo vamos a poner un poquito más difícil. Primeramente, sacamos la esfera verde. ¿Cuál va a ser la diferencia acá? De que no vamos a devolver la esfera al frasco. La vamos a dejar ahí. Entonces, no hay reemplazamiento en este caso. No hay reemplazo. Eso significa que esta esfera que nosotros estamos sacando del frasco no la vamos a devolver al mismo. Entonces ahora me piden calcular la probabilidad de que la esfera que vamos a sacar sea púrpura. Entonces, nosotros en este caso podemos ver de que el siguiente evento que va a tener lugar está siendo afectado, ¿no es cierto?, por la ocurrencia del primero. Entonces, lo que nos están pidiendo en esencia, en este caso, sería la probabilidad de sacar una esfera púrpura, pero aquí hay que tener en cuenta que la esfera anterior que salió del frasco era de color verde. Entonces, en este caso en particular, si nosotros vamos evaluando estas probabilidades, entonces, primeramente ocurre este evento. Vamos a decir, por ejemplo, probabilidad de que saco una esfera púrpura específicamente. Y anteriormente saqué una esfera de color verde. Entonces, dado que yo con anterioridad he sacado la esfera verde del frasco y no la he devuelto, entonces ahora me voy a quedar solamente con 4 esferas, ¿verdad? Ya no van a ser las 5 que tenía originalmente. Entonces, en este caso, el evento de haber sacado una esfera verde del frasco va a afectar a la probabilidad de sacar la esfera púrpura. Por lo tanto, si yo saco la esfera verde, primeramente, ¿sí? Si saco primeramente la esfera verde, entonces la probabilidad de que eso ocurra va a ser primeramente 2/5 porque tengo 2 esferas que son de color verde en el frasco. Pero como ya no estoy devolviendo la esfera, entonces luego de que eso ocurra, ¿cuál va a ser la probabilidad de que saque una esfera de color púrpura del frasco? 3/4. 3/4, ¿verdad? 3/4, porque ya solamente van a quedar 4 esferas y 3 de ellas pueden ser de color púrpura, que es lo que estamos evaluando. Entonces, esta probabilidad va a ser, bueno, acá vamos a tener 3 y 10, ¿verdad? 3 décimos. Esa es la probabilidad que nosotros estamos buscando. Pero vean ustedes que este 3/4 en realidad es la probabilidad de sacar una esfera púrpura, dado que anteriormente saqué una esfera verde. Por lo tanto, yo puedo reorganizar estos términos y puedo decir
que la probabilidad de sacar una esfera, en este caso, púrpura, dado que anteriormente saqué la esfera verde, va a ser 3/4, tal como lo tenemos en nuestro producto. Y la probabilidad de sacar la esfera verde va a ser 2/5. Entonces, nosotros podemos expresar esta probabilidad también de esta manera según la regla de la cadena, es decir, probabilidad de púrpura, dado que saqué la esfera verde, por la probabilidad de la esfera verde, que es algo que nosotros habíamos definido con anterioridad. Entonces, esta probabilidad de que yo saque una esfera púrpura, dado que anteriormente saqué una esfera verde, va a ser efectivamente 3/4, ¿no es cierto? Va a ser este 3/4 de acá. Y la probabilidad de que yo saque una esfera verde va a ser 2/5, tal como lo vimos. Entonces, este producto nos va a dar exactamente lo que nosotros hemos sacado como resultado en este caso. Entonces, vean ustedes que en este último ejemplo estamos advirtiendo que hay una dependencia clara entre el siguiente evento que va a ocurrir y el que ya ocurrió. Entonces, dado que he sacado una esfera de color verde y no la estoy devolviendo al frasco, por lo tanto el frasco de las esferas ya no va a estar en su estado original. Solamente voy a tener 4 esferas disponibles ahí. Entonces, luego de eso, saco otra esfera más y quiero averiguar la probabilidad de que ésta sea de color púrpura. Entonces, eso ya se hace sobre la base de 4, porque al haber extraído la primera esfera de color verde y no devolver la esfera o el frasco al estado original en que se encontraba, entonces el siguiente evento ya va a tener una dependencia de lo que antes ha ocurrido. De este modo es como nosotros podemos ilustrar este escenario de eventos que entre sí son dependientes o independientes entre sí. Y nosotros podemos expresar este tipo de dependencias haciendo uso de lo que son las probabilidades condicionales, tal como nosotros hemos venido indicando. Hasta acá, chicos, no sé si tienen dudas, consultas, inquietudes. No. ¿Está todo claro? Sí. Sí. Bueno, entonces yo voy a pasar ahora a verificar la lista, chicos, y me van a ir prestando atención, porfa. Entonces yo voy ahora mismo por la lista y me van a prestar atención. Ya. Almaraz, Presente, Inge. Borda Rondal, Presente. Chávez Valeriano, Presente. Córdoba Vilca, Córdoba Vilca, Daniela, ¿está? Cuadros Roca, Cuadros Roca, Elleguillo Saudi, Guzmán Valverde, Presente, ingeniero. Laquita Yugra, Presente. Ayasa Mamani, Presente. Lima Toledo, Presente. López Ledesma, Presente, Inge. Carlos Rita, Presente, Inge. Flores, Presente, Inge. Solares Alarcón, estás, ¿no? Villarreal del Castillo, Villarreal del Castillo, ¿está? José Villarreal. Dora, ya te anoté por si acaso. Tú estás. ¿José Presente, Villarreal Inge. está? Ok. Sí.
Bueno, chicos, con eso estaríamos cerrando nuestra